Vamos a tener con nosotros a la máster Ivania Padilla. La máster Ivania Padilla es la directora de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad y ella va a hablarnos sobre la experiencia de vinculación durante 10 años. La máster Padilla ha sido en este proceso una observadora y una participante del mismo. Así que vamos a tenerla a ella durante 40 minutos. Vamos a disculpar a nuestros otros dos panelistas que no se integraron al panel, pero tenemos entonces aquí una estrella que nos va a hablar sobre la función académica de vinculación y el modelo educativo en función de toda su experiencia en vinculación universidad-sociedad. Bueno, me tocó asumir se supone que era un panel, ¿verdad? Entonces va a tener que integrarse el resto de los participantes en este espacio para que podamos hacer un conversatorio. El tema es un tema importante para nuestra universidad y para la Universidad Pública Latinoamericana en general, en tanto hay un debate abierto sobre cómo integrar las funciones sustantivas de la universidad pública especialmente, ¿no? Porque las universidades públicas se han comprometido y esto lo han hecho efectivo hace unos meses en la Conferencia de Educación Superior Latinoamericana que se celebró en Córdoba a propósito de los 100 años, ¿verdad?, de la reforma de Córdoba. Se celebró en Argentina esta conferencia y ahí se ratificaron muchísimos de los compromisos que como Universidad Latinoamericana Pública se tienen con la sociedad y con mejorar entonces y acompañar el desarrollo de nuestros países. Pero además de eso, también se incluyeron nuevos compromisos y parte de esos nuevos compromisos es repensar el tipo de universidad que estamos construyendo y eso está en pleno diálogo y debate y el sujeto o el actor, digamos, al cual hay que incluir para que este debate tenga consistencia es al actor social. Entonces, en ese sentido, alrededor de esa reflexión se basa esta exposición. Este trabajo entonces aborda el concepto de integralidad desde dos aportes propuestos por universidades latinoamericanas que problematizan la integración de las funciones sustantivas desde un paradigma de la jerarquización tanto de la investigación como de la vinculación universidad-sociedad en el acto educativo. Se analiza entonces cómo la vinculación es un eje integrador del modelo educativo de la UNA y pues la presentación finalizaría con una primera aproximación de un modelo de integración de nuestras funciones sustantivas que se va a dejar a debate y reflexión en cuanto a su comprensión, características e implementación en nuestra universidad. Quiero hacer una lectura introductoria para que le pueda dar sentido al porqué y al para qué de este modelo. En el contexto latinoamericano se están impulsando desde las universidades públicas la integración entonces de las funciones académicas en el currículo y particularmente se está situando a la función de vinculación como un elemento fundamental de integración en tanto comprende experiencias de aprendizaje en contexto, valorando, conceptualizando y dimensionando a la comunidad como ese escenario de experiencias de enseñanza y aprendizaje. Este proceso obviamente no ha sido espontáneo, sino que responde a un evento significativo marcado en el siglo XX, en palabras de Carlos Turnerman, lo que fue el primer cuestionamiento serio de la universidad latinoamericana tradicional que tuvo lugar en 1918. A partir del ideal de esta universidad latinoamericana sustentado en la reforma de Córdoba, se reconoció entonces el deber de luchar contra la desigualdad en tres ámbitos. En el acceso a la educación superior, tradicionalmente reservado a las minorías, en la generación del conocimiento de alto nivel, tradicionalmente concentrado en algunos países centrales y en detrimento de los países de la periferia, y en el uso socialmente valioso del conocimiento, tradicionalmente orientado al servicio de minorías. Entonces, en este evento se puso de manifiesto la imperante necesidad de reconocer que la universidad no puede cumplir entonces con la reducción de estas desigualdades si no integra plenamente sus funciones sustantivas. En efecto, este movimiento fue la primera confrontación entre una sociedad que comenzaba a experimentar cambios en su composición interna y una universidad enquistada en esquemas obsoletos. Las características de esta sociedad eran cambios en la correlación internacional de las fuerzas político-económicas, además de la expansión del capitalismo y el aumento considerable de la clase media, siendo considerada la universidad
como el canal capaz de permitir el ascenso político y social de la misma. Tunerman sostiene entonces la perspectiva de que la estructura social influye en la universidad y esta a su vez influye en la sociedad. Es una relación dialéctica que no está exenta de contradicciones y vamos a mencionar que pueden darse múltiples escenarios, siendo los más frecuentes los siguientes. En una sociedad tradicional, la universidad que acepta el sistema colabora en su consolidación. En esta situación, la extensión y la difusión no constituyen factores intervinientes de cambio transformador. Por el contrario, afianzan este sistema. Otro escenario. En una sociedad tradicional o en evolución, la universidad cuestiona el sistema y trabaja por la creación de situaciones sociales que desencadenan procesos de cambio. Esta acción universitaria concerta con otras fuerzas sociales que buscan también este mismo objetivo. Ante un proceso, el tercer escenario es un proceso social acelerado y revolucionario en donde la universidad constituye una oposición a dicho proceso. Entonces se va a producir un tipo de relación universidad-sociedad contrarrevolucionaria. Un cuarto escenario, en una sociedad en transformación revolucionaria, la universidad que participa positivamente en él desarrollará un modelo de relación universidad-sociedad que contribuya a poner en evidencia las contradicciones que aún subyacen en el sistema. Y el quinto escenario, en el caso de la universidad integrada a la sociedad, los objetivos entre ambas serían armónicos y democráticos y existiría una integración de la actividad humana en sus fases productivas y de estudio. Traigo a colación mencionar estos escenarios propuestos por Carlos Tunerman por la importancia que tiene este análisis para situar nuestra universidad en el contexto y poder indagar entonces esas formas de relacionarnos con la sociedad de acuerdo al mismo, contribuyendo así a la reconstrucción histórica de estas relaciones y por ende de sus contradicciones. Luego de este esbozo histórico que Tunerman nos hace, ¿verdad?, se precisan entonces aspectos que tratarían en esta disertación y que son parte de la problematización de la relación que tiene nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras con su entorno, desde una perspectiva de la gestión de esta relación, que es lo que me compete, y las motivaciones. Y para ello tengo fundamentos teóricos basados en los planteamientos de Carlos Tunerman, de Humberto Tomasino, Jorge Orlando Castro, referentes en estas temáticas a nivel latinoamericano, Daniel Matos, Juan Manuel Medina, recorridos que se han hecho desde nuestra dirección de vinculación a partir del año 2008 de su creación, y también como miembro y parte del equipo de construcción y discusión de esta política de vinculación que aún se está reflexionando y que también he sido observadora de estancamientos ante obstáculos de carácter académico e institucional que se están dando. En este sentido, surgen dos cuestiones del problema, de los cuales la ponencia abarcará dos. Uno de ellos, los aportes al concepto de integralidad y algunas de sus características, y el segundo, cómo la vinculación se convierte entonces en esa herramienta de integración de las tres funciones. Aquí pueden. Aportes conceptuales a la integralidad. Tomasino, Medina y Toni aportan a la definición de integralidad y sus características partiendo del análisis de la enseñanza universitaria y sus vinculaciones con la extensión y la investigación. Estos autores señalan que en el contexto universitario latinoamericano se ha avanzado en la posición asumida por nuestras universidades públicas de acompañar la transformación social. Sin embargo, existe en la realidad una investigación que sigue siendo vista como una actividad parcial en el estudiantado, una docencia centrada en el docente y descentrada del estudiante y una vinculación de carácter marginal. En ese sentido, ellos proponen conceptos de integralidad novedosos en donde se intenta definir a la integralidad por aquellas características como integrar a la enseñanza y a la producción de conocimientos, experiencias de extensión, introducir a la interdisciplina en la enseñanza de sus aspectos epistemológicos, es decir, al abordaje de estos contenidos, a la construcción de conocimiento o sería la delimitación de los objetivos de los estudios y a las intervenciones que se realizan o el planteamiento de resolución de problemáticas en la conformación de equipos por diferentes disciplinas. Además de ello, proponen que se debe reconocer una voluntad transformadora de las intervenciones en el entendido de que son los actores sociales los protagonistas directos de dichas transformaciones y no como objetos de la misma. Es por ello que se concibe de forma integral los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en lo que respecta a los contenidos como a las metodologías que se utilizan.
Ellos proponen entonces un modelo de integración en donde se refleja la articulación de las funciones de una forma secuencial. En la gráfica ustedes pueden ver el círculo más amplio, y este círculo más amplio corresponde al acto educativo, que es en donde se realiza entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo interno tenemos el espacio de docencia, propiamente dicho, en donde converge entonces el plan de estudios, que es el currículum obligatorio, y que están dados ahí los créditos académicos. Ese es el espacio predominante en el acto educativo de los estudiantes y es el espacio de aprendizaje acreditado. Es en el que transitan los estudiantes y es en el que se hace énfasis en la monitoría, en la evaluación. Concretamente es el espacio cotidiano de nuestros estudiantes. Luego aparecen dos figuras que están en contacto con el acto educativo, pero están marginales al proceso de docencia, que son la investigación y la vinculación. Su posición en el diagrama es externo o marginal, no tiene créditos académicos y no está jerarquizado. En ese sentido, se evidencia en el tamaño. Si ustedes pueden ver, el tamaño del espacio para la docencia es muy amplio, en tanto el de la investigación y la vinculación es mucho menor. Otra figura, ¿verdad?, dentro del diagrama es el del actor social, y se puede evidenciar su externalidad absoluta del acto educativo, y las únicas conexiones que tiene el proceso es cuando se establece un contacto un tanto más fuerte con la vinculación y más tenue, de acuerdo a la línea punteada, con la investigación. Luego se tienden relaciones entre la investigación y la docencia, entre la docencia y la vinculación, y entre la docencia y la investigación. Ustedes pueden ver ahí entonces las líneas que van y vienen. Lo que es evidente acá en este diagrama es que el estudiante puede o no tener las experiencias de investigación y de vinculación, y que estos espacios y tiempos destinados a estas dos actividades son muy pequeños. En el caso de la investigación, es posible que en algunas carreras tal vez el único espacio se dé cuando se desarrollan las tesis o cuando se participe en ensayos de investigación, por ejemplo, de algunas asignaturas específicas, pero no es un proceso cotidiano en el acto educativo. En el caso de la vinculación, por lo general no se tienen experiencias de aprendizaje en esta área, y si se tienen son en tiempo extracurricular. Es más, se definen en ese tiempo para no afectar el desarrollo normal de las asignaturas. Es decir, asistir a un proyecto de vinculación implica que tienes que ir cuando no se están dando las clases. Tiene que ser un fin de semana o entonces se pierden el resto de las asignaturas. De allí la crisis, digamos, que se expone de falta de integralidad. De tal manera que este modelo, como dicen estos autores, consolida entonces el enfoque de formación meramente áulica con la centralidad en el docente y no la centralidad en el estudiante, que es en donde nuestro modelo educativo apunta, ¿verdad? Este diagrama lo traigo a colación porque es el diagrama de donde se parte para analizar cómo entonces hacer cambios para cumplir con ese mandato de integrar las funciones, pero conociendo entonces una nueva forma de integralidad que se puede implementar en la universidad. En el caso del actor social, si ustedes ven, en el espacio donde está ubicado, está completamente fuera del acto educativo, y ahí es donde también hago alusión a esto porque este congreso habla en su lema construcción de saberes, y los saberes no están solo en la universidad, y ese es uno de los paradigmas que hay que romper. Entonces, el actor social acumula y construye conocimiento, y ese conocimiento también debe ser traído a las aulas. Pero esto, como repito, es parte del debate. Entonces, en resumen, para los autores de este análisis, el desafío es cómo superar este modelo de integralidad secuencial. Por otro, en donde el acto educativo integra las tres funciones como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje activo y cotidiano de nuestros estudiantes. Asimismo, reconocer entonces que la integralidad no debe entenderse únicamente como la integración de nuestras tres funciones, sino también como la articulación de actores sociales y universitarios, la integración de equipos interdisciplinarios y la articulación intersectorial e interinstitucional para la solución de problemáticas concretas. En este modelo de integralidad que se inicia a construir en la universidad, se propone entonces que sea la función de vinculación la que propicie esta articulación y por tanto defina la integración en la base de nuestro modelo educativo. Hay otra propuesta, hay otro diagrama que les traigo acá, que lo propone Judith Sutz,
una profesora experta en física e ingeniero eléctrica de la Universidad de la República en Uruguay, en donde propone entender la integralidad, pero partiendo de un espacio de preguntas recíprocas entre las funciones. Es decir, un modelo planteado que se va a caracterizar por la realización de preguntas entre las funciones sustantivas, hacia las mismas funciones y a todas las demás. La clave en este modelo de integralidad es lograr hacer preguntas recíprocas en donde un encuentro entre una problemática que busque ser resuelta y para ello el campo privilegiado sería entonces la investigación. Entonces, si ustedes pueden ver en el diagrama a las tres funciones, en donde la relación enseñanza-extensión permitiría entonces construir demanda, es decir, la demanda de necesidades y soluciones. La relación entre enseñanza e investigación, entre docencia e investigación, permitiría entonces una identificación de capacidades, y la relación de las tres consolidaría esa demanda que se ha construido, articularía esa demanda con la investigación y por ende implementaría entonces resultados posibles. Entonces, el modelo que propone esta doctora es en función de partir de la investigación como el eje que se constituye en el motor del proceso de integralidad. Es un aspecto que es posible y que también se propone como parte del debate. En ese sentido, paso a la segunda parte de esta exposición, en donde se vea la vinculación como una herramienta para la integración de las tres funciones, y ahí entonces aparece un diagrama en donde la base es nuestro modelo educativo. Fundamento esta propuesta en el marco del que el modelo educativo de nuestra universidad es un modelo sociocrítico, en donde, según los postulados de Freire, los estudiantes deben entender su propia realidad como centro de su actividad de aprendizaje. Y el profesor entonces es definido como investigador en el aula, intelectual crítico, transformador y reflexivo, un agente de cambio social y político comprometido con la situación estudiantil y sociopolítica. En el modelo educativo de nuestra universidad, entonces, los estudiantes deben ser el centro de atención, visualizando cultivar en ellos la capacidad de asombro y de curiosidad para orientar la búsqueda del conocimiento a través de la investigación y garantizar la integración de las disciplinas hacia los espacios de socialización inmediatos y mediatos, como es la familia, la comunidad, el campo laboral, entre otros. Este contacto entonces le posibilita capacidad de análisis y reflexión de la realidad para determinar entonces las necesidades de la sociedad. Los principios básicos de nuestro modelo radican en la calidad, la pertinencia y la interdisciplinaridad, entre otros. Y desde estos principios y en la búsqueda de cada uno, el área del conocimiento internalice los mismos, la función de vinculación se vuelve entonces el elemento clave del espacio de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué se propone en el diagrama? Que en el acto educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la vinculación funcione como un motor fundamental para poder articular tanto a la investigación como a la enseñanza, y al mismo tiempo que entre la investigación y la vinculación haya una interacción directa con la realidad y los actores sociales. ¿Por qué la investigación debe tener una interacción directa con los actores sociales? Porque la construcción de las agendas de investigación no se pueden hacer desvinculadas de la realidad. Y no podríamos como universidad pública justificar una agenda de investigación que esté desvinculada de la solución de las problemáticas prioritarias de un país como el nuestro, con tantas desigualdades y retos en materia de desarrollo. En ese sentido, sería reivindicar la pertinencia de nuestra universidad, en tanto nuestro modelo educativo promueve entonces la democratización del bien público universitario y manda a la contribución específica de la universidad en la definición y solución colectiva de problemas sociales nacionales y globales. Entonces, allí se concreta uno de los aspectos clave de este modelo integrador, en donde la investigación se constituye como parte de la función social de la universidad y cumple entonces con el cometido de pertinencia. Otro de los aspectos fundamentales en los cuales la investigación debe tener relación directa con los actores sociales es por la permanente renovación de las líneas de investigación de cada área del conocimiento. Además de construir una agenda, también debe renovarla, y esa renovación debe de ser permanente de acuerdo a la construcción de la demanda. Por ello es necesario que siempre haya una interacción directa. ¿Dónde se da esa interacción? Se da en los procesos de vinculación. Ese espacio es el propicio, a través de la función de vinculación, para poder estar permanentemente relacionados con nuestros actores sociales en una realidad
que es dinámica, que es cambiante y que es necesario asumir como universidad que nos debemos a ella. Asimismo, que la función de vinculación aporta en un espacio comunitario elementos novedosos en el acto educativo. Entonces se rompe el paradigma, y aquí es la relación en cómo aporta la vinculación a la docencia. Aquí se rompe el paradigma de que el aula es el único espacio donde se aprende. Y entonces la vinculación propicia que la relación con esa realidad y el actor social aporte elementos novedosos, y esto forme parte entonces del bagaje de conocimientos que se construyen dentro y fuera del aula, pero que contribuyen a solucionar problemas concretos y le da sentido al aprendizaje del estudiante. Y es ahí en donde la función de vinculación tiene se constituye en ese motor fundamental para poder generar entonces la sinergia en este modelo que se está proponiendo. Asimismo, dentro del modelo educativo hay una perspectiva pedagógica en donde se reconoce que además del estudiante y el profesor, también el actor local forma parte del acto educativo. El modelo lo dice dentro de sus postulados y se basa en la teoría crítica, del cual parte, ¿verdad? Y en el reconocimiento de que existen saberes populares que posibilitan mejorar las condiciones de vida. Y para ello pues se requiere la creatividad y el estimular en los estudiantes y en el profesor sumarse a aprender con estos actores sociales. Y es aquí donde entonces surge el desafío para la docencia. El lema de este congreso es construcción de saberes, y que es un desafío. Entonces este desafío precisamente es reconocer en el actor social todo ese bagaje de conocimientos que se posibilita a través de la vinculación para poder ser incorporados en el aula. Y esta reflexión permitirá entonces construir nuevas propuestas de cómo enseñar y cómo aprender. Los profesores en el espacio sociocomunitario se vuelven también sujetos de aprendizaje, y asimismo el actor social y asimismo el estudiante, y también se vuelven sujetos de la enseñanza. Entonces cada uno de los actores que participan en un espacio sociocomunitario de vinculación puede aprender y puede enseñar, y se rompe entonces el tercer paradigma o hegemónico de que solo el profesor puede impartir enseñanza y el estudiante y el actor social solo puede aprender y puede recibir esa transmisión de conocimiento. Entonces ese sería, digamos que la tercera ruptura que se podría dar en este modelo. Luego, ¿cómo lograr que esta integración de las funciones se dé? Lo primero es reconocer que es en el currículum en donde se da este proceso, y por lo tanto tendríamos que dar créditos académicos a la investigación y a la vinculación. Y ese sería entonces otro de los enormes retos que tenemos. ¿Cómo le ponemos créditos académicos a estas dos experiencias? Y de ahí se derivan entonces el resto de los aspectos, ¿no? Es decir, tenemos profesores a los que les tenemos asignado un proceso docente, pero no estamos reconociendo los créditos en investigación y en vinculación, y por lo tanto administrativamente tampoco se reconoce esta actividad. Entonces es un reto que tenemos y que esperamos que en el debate en esta sala puedan surgir algunas propuestas de cómo ir haciéndolo. Ya el día de ayer tuve pues el honor de participar en este espacio en donde la profesora Olga, que me acompaña en esta mesa como relatora, comentó cómo hizo la integración de estas tres funciones a través de su asignatura, y mencionaba la experiencia compleja, ¿verdad? Por no decir difícil, obstaculizada institucionalmente para poder hacer la realidad. Entonces, sí hay posibilidades, pero entonces se requiere mucha creatividad y mucho compromiso de parte del docente para poder avanzar a pesar de estos obstáculos que son institucionales y que tenemos entonces que trabajar para deconstruir. Entonces, en ese sentido, ¿qué clase de currículum podría facilitar la asignación de créditos académicos? Un currículum flexible. No podríamos pautar de un currículum inflexible, en tanto no podríamos introducir estos cambios, ¿verdad? Y sería necesario entonces discutir qué clase de currículum tenemos, si es flexible o no, y cómo lograr que sea flexible para que estos cambios se puedan dar. Finalmente, y aquí es donde quisiera yo detenerme, porque esta discusión iría hacia ese espacio, digamos, de reflexión, y es el hecho de que nosotros apostamos porque sea la vinculación la que integre las tres funciones, y por lo tanto apostamos con jerarquizar la vinculación
como parte del acto educativo. Y para esta jerarquización debe de estar reconocida al mismo nivel que la docencia y que la investigación. Sabemos en el contexto actual que tampoco la investigación está siendo reconocida en un nivel adecuado, entonces también propondríamos que la investigación sea reconocida, pero en el caso de la vinculación requeriríamos que esa jerarquización se diera. Y para que eso se dé, pues tendríamos que generar un proceso de debate para poder instalar una política de vinculación que reconozca esa jerarquización adecuada de la vinculación y logramos entonces introducir estos cambios en las metodologías de enseñanza-aprendizaje y que garanticemos entonces que la participación de nuestros estudiantes en vinculación se dé desde la primera etapa de su formación, que es como quisiéramos nosotros transformar el proceso educativo. Si los contactos con la realidad se dan en etapas tempranas, los estudiantes tienen la posibilidad de aprender en tiempo real y en espacios concretos la solución de problemáticas que le dan sentido a su formación. Estos espacios deben de propiciarse desde el primer año de enseñanza y debe de garantizarse que esté incluido en sus créditos académicos, de tal manera que ellos puedan, al final de su formación, no esperar a la práctica, no esperar al servicio social para tener el primer contacto con la realidad, sino que sea algo cotidiano, que cada uno de los espacios del plan de estudios posibilite entonces este contacto con la realidad. Y este contacto que se dé bajo esos esquemas, en donde el estudiante participe no solamente en el rol de aprendiz, no solo en el rol de consumidor de conocimiento, sino en productor de conocimiento y que se le reconozca la capacidad de enseñar en el espacio sociocomunitario. Así como el docente aprenderá, así como el investigador aprenderá, así como el actor social aprenderá y también podrá enseñar. Bajo este esquema entonces es que nosotros consideramos que la función de vinculación debe de ser garantizada. ¿Qué significa hacer este cambio? Significa introducir entonces en los planes de estudio experiencias de vinculación a todo nivel. Y para ello es una labor fuerte y decisiva la que hay que asumir desde las mismas autoridades de la universidad, primero reconociendo la jerarquización de la función y segundo, aportando a los cambios para poder asignar créditos académicos a esta función. Finalmente, decir que este modelo también aportaría a la integralidad en el resto de los sentidos que mencionábamos al inicio de la ponencia. Este modelo permite integralidad entre las disciplinas. La realidad no es disciplinada, es indisciplinada y cambia. Y no se puede abordar desde una perspectiva unidisciplinar. Por lo tanto, requiere del abordaje interdisciplinario para poder plantear soluciones, para poder indagar y para poder plantear soluciones. Por ello, este modelo propone entonces a la base un enfoque interdisciplinario. Otro de los aspectos es que la integralidad debe abarcar la relación entre los actores sociales y los universitarios, de tal manera que estos equipos no solamente se constituyen entre profesores, entre investigadores, entre estudiantes, sino también entre actores sociales que no están inmersos en el ámbito universitario, pero que contribuyen a la solución y deben ser parte de la misma desde el inicio. Y con ello entonces también aportar a ese tipo de integralidad. Y finalmente, que debemos de reconocer que para que este modelo funcione, la universidad debe tener una postura clara de cómo integrarse entonces con la sociedad. Y para tener esta postura hay que definir entonces líneas que orienten las alianzas estratégicas. No podríamos hacer este proceso sin trabajar con los actores en alianzas y esas alianzas hay que definirlas, hay que redimensionarlas y habría que caracterizarlas también para poder saber con quiénes trabajamos y cuál es el interés que tienen cada uno de esos actores para poder hacer transformación social. No podríamos tampoco acompañar procesos con actores sociales que no están interesados con el bien de las mayorías. Y eso es un aspecto de principio que también lo tenemos definido dentro de nuestra ley orgánica. Yo me quedaría aquí porque me parece que lo importante es escucharlos a ustedes y es ver cómo este modelo puede tener sentido o no y cómo también surgen otras alternativas que podríamos ir planteando y podríamos ir discutiendo para avanzar hacia la creación de una política de integralidad en nuestra universidad. Gracias. Bien, como el modelo nos está planteando que la realidad no es disciplinada, este panel tampoco fue nada disciplinado. Por tanto, no vamos a seguir las reglas. Vamos a romper pues el orden que se tenía o la modalidad de cómo estaba establecido hacer las preguntas. Ahora nos vamos a dirigir directamente a nuestra conferencista para poder establecer pues esa relación
dialógica. Lo único que les voy a pedir es que no nos extendamos en los tiempos. Creo que hablar de la integralidad en nuestra universidad es una ilusión, ¿verdad? Todavía. No existe esa posibilidad y esa idea de hacer integración de las tres funciones universitarias por parte de los docentes. Recuerdo que por allí la señora decana decía un día de mi facultad, de Humanidades y Artes, que los que hacían investigación es porque les gustaba hacer investigación, ¿verdad? No es que es una función de la universidad y no es que se debe de promover y que se debe de impulsar ese proceso. Pero en el caso de vinculación, y entonces en este caso sí va directo a la magíster Rivani, uno de los problemas que hay con el tema de vinculación es lo burocrático que es el proceso de registrar los proyectos o los procesos de vinculación que los docentes podemos hacer. Creo que muchos docentes, yo inicié y todavía sigo con la idea de hacer vinculación, ¿verdad? Estoy trabajando por ahí un proyecto, pero creo que desmayamos en el intento, después de que hay que llenar una ficha extensa y hacer el proceso que no permite realmente que sea más expedito. Y la otra cosa, o la otra pregunta, y ahí concluyo, es ¿por qué vinculación no tiene una relación directa con las unidades para el trabajo de vinculación? Es decir, como para impulsar procesos directos con las unidades. Por ejemplo, pedagogía, ¿qué puede hacer pedagogía en tal o cual región, lugar o zona, etcétera, etcétera, para impulsarlo? Esas son las dos consultas que hay. Gracias, maestro. Vamos a darle la palabra al profesor que está atrás y luego seguido aquí a nuestra profesora. Tito Estrada, de arte. Yo creo que hay una cuestión que en la vinculación no tomamos en cuenta, que es que la sociedad misma está dentro de la universidad. Es decir, podríamos mencionar diferentes casos, incluso el caso de la seguridad interna de la universidad. Hay asaltos dentro de la universidad, hay ventas, hay lugares de comida, hay estudiantes que se juegan resolver su presupuesto personal, trayendo comida para vender. Hay todo un movimiento, ¿verdad?, social dentro de la misma universidad. No digamos ya a otros niveles dentro de los profesores, hay una estratificación increíble dentro de los sectores académicos, etcétera. Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros estamos inmersos dentro de una sociedad y estamos permeados por esa misma sociedad. Entonces, cada vez que hablamos de vinculación, hablamos como si fuera hacia afuera. Y hay una población dentro de nuestra universidad que también es parte de esa sociedad y es una población diversa. Entonces, creo que desde allí habría que empezar a romper, como dicen, esa barrera en la cual es tan difícil articular un trabajo de vinculación que muchas veces se abandonan. ¿Por qué? Porque estamos pensando en todo un aparato que hay que construir para poder ir a la sociedad, ¿verdad? Es como ir a otro planeta, ¿no? Es toda una empresa lograr realizar un trabajo de vinculación, cuando yo creo que debería ser, por una parte, vista al interior de la universidad. Hay un montón de necesidades, hay estudiantes que ni siquiera traen para la comida, y si van a utilizar el dinero para la comida, no se van en bus. Entonces, desde ahí habría que empezar a construir todo ese trabajo de vinculación. Y la otra cosa importante es que el trabajo la obtención del conocimiento no se quede solo ahí, que haya incidencia en la sociedad,
Creo que ese debería ser la función primordial de la vinculación. Creo que la mayoría que estamos aquí somos docentes y desde que somos docentes tenemos una responsabilidad como academia, ser docentes, investigadores y hacer la vinculación universidad-sociedad. Es una responsabilidad de cada docente sin esperar que nos estén diciendo hágala. Las normativas de la vinculación universidad-sociedad están bien claras en la universidad. Es posible que requieran algunas modificaciones, ¿verdad?, para poder desarrollarlas. Y mi pregunta va orientada a ¿existe o se puede elaborar alguna ruta crítica para poder incluir en el proceso meramente de enseñanza-aprendizaje y que los profesores tengan esos lineamientos para poder desarrollar la vinculación? Porque hasta ahorita se tiene entendido, ¿verdad?, de que la vinculación son proyectos a largo plazo que tienen que tener un producto al final, un resultado, y no hacer meramente una actividad de vinculación, ¿verdad? Porque si no, eso se queda sin ninguna proyección en la sociedad. Entonces creo que debe de haber una propuesta a través de la dirección y de la vicerrectoría para que esto se pueda hacer, porque miren ustedes, actualmente los estudiantes participan en todas las actividades de la universidad. ¿Y por qué? Ellos tienen que cumplir con unas horas por año para poder obtener su título al final después de haber cursado todo su pensum académico, ¿verdad? Aquí estamos acostumbrados y es algo que hay que cambiar, de que si no se nos indica no lo hagamos. Y hay mucho por hacer aquí afuera, de ir a proyectar hacia la comunidad eso que nosotros les enseñamos a los estudiantes para que puedan aplicarlo, ¿verdad?, dentro de lo que es lograr obtener un título y ser un profesional universitario. Entonces yo creo que tal vez usted ya tenga algo por lo que acaba de explicar, cómo incluir eso directamente y que tenga un valor, ¿verdad?, y que los estudiantes lo puedan cumplir así como lo están haciendo con las horas para poder graduarse. Muchas gracias. Hay dos preguntas más, voy a leerlas. ¿Qué mecanismos pueden ser implementados a fin de que la extensión e investigación pueda ser jerarquizada igual que la enseñanza educativa? ¿Qué referencias internacionales pueden servir? Y la otra sería, ¿cómo la jerarquización de la vinculación puede formar parte de la carga académica en donde la fiscalización docente es limitante? Entonces, por el orden de las consultas y los comentarios, del primer profesor que participa, menciona sobre la dificultad de poder registrar los proyectos y las actividades en tanto es un proceso altamente burocrático y complejo. Entonces, desde la perspectiva de este planteamiento, de este modelo integrador, no deberíamos tener que estar registrando proyectos al margen del plan de estudios. ¿Sí? Se están haciendo de esa manera porque está desvinculado y es marginal. O sea, creo que no es ni necesario decir que el modelo de articulación integral secuencial que mostramos al inicio es en el que estamos, ¿verdad? Que es un modelo tradicional de cómo integrar de manera secuencial las funciones. Es decir, pues estamos allá en aquel espacio muy pequeño, reducido, marginal, que toca entonces que tenga su propio sistema de registro y regulación porque está al margen del plan de estudios. La idea sería que no estuviera allí, sino en el centro. Y ese es el reto, ¿no?, que tenemos. Y ahí va la pregunta sobre qué ruta crítica seguir. Bueno, vamos a hacer una ruta de tal manera que logremos entrar a ese espacio. Pero esa ruta marca mucho tiempo y muchos cambios. Y esos cambios irían por la vía, primero, de que pudiéramos asignar créditos académicos, ¿verdad?, a la función de vinculación, y eso automáticamente la hace entrar en el plan de estudios, pero no podrían entrar sin sentido esos créditos académicos. Es decir, bueno, voy a crear una asignatura que se llame vinculación, por ejemplo, y que empiece ya a funcionar. No sería de esa forma. Sería que todo el plan de estudios esté vinculado a esas actividades de vinculación que le dé entonces el sentido y la pertinencia a la educación. Si transitáramos de esta manera, ¿verdad?, podríamos decir que tendríamos en el tiempo una propuesta modelada en donde también, porque la actividad de vinculación también requiere a la base que tenga un soporte financiero, ¿verdad? No es una actividad que se haría desvinculada de esto,
y en ese sentido pues también ahí se requiere crear un aporte financiero para que se pudiera, digamos, traducir en acciones concretas esto. Claro, ese soporte financiero no puede ser únicamente universitario, tiene que salir también de las instancias con las cuales la universidad se vincula, y obviamente pues esto requiere muchísimo consenso y gestión de parte, ¿verdad?, de los actores que estén en el proceso de vinculación, pero también va a depender mucho de las circunstancias y de las prioridades que hayan como sociedad en ese momento. Recuerden que esto es un esquema de trabajo que va a fundarse siempre en la realidad, y la realidad es cambiante. En este momento tenemos procesos en donde hay un diálogo para abordar la crisis política que acontece en el país. También hay un proceso de parte del asunto fiscal de la República, en donde se están analizando los impuestos, y eso pues es sensible a la hora de abordarse como sociedad, pero también es un tema que le compete a la universidad y está inmersa. Está el problema del transporte, por ejemplo, actualmente, que es uno de los problemas más graves que está aconteciendo en el país, y la universidad no está desvinculada, como decía el licenciado Estrada. Entonces, esa realidad convoca, y esa realidad transforma intereses y transforma fuerzas y hace correlaciones distintas entre esas fuerzas. Por lo tanto, es importante que esa ruta de trabajo que se tenga de integrar la vinculación en los planes no sea estática, de tal manera que la forma más factible de lograr llegar de ese espacio periférico al espacio central es reconociendo que el currículum debería ser flexible. Y en ese sentido, ¿qué se propone? Bueno, un currículum flexible, según los expertos en este tema, debe de tener a la base un 70% de peso en el área disciplinar, un 20% en asignaturas selectivas, y estas elecciones deben de ser fundadas en las necesidades, ¿verdad?, del entorno, y el resto del porcentaje deben de ser asignaturas que sean optativas del estudiante de acuerdo al interés del mismo. Un proceso flexible debería avanzar hacia disminuir estos porcentajes. Sin embargo, sería un comienzo, y esa sería como una de las propuestas de flexibilización curricular que aquí se pondrían a discusión. Como les digo, pues este proceso es algo que se está en plena construcción. Ojalá tuviera la llave, digamos, para destrabarlo, pero creo que aquí de lo que se trata es que se asuma como parte de las problemáticas a resolver de la comunidad docente. Si la comunidad docente no está integrada, haciendo alusión al concepto de integralidad, la comunidad docente no tiene espacio para debatir estas y otras problemáticas que están aconteciendo. Y la necesidad entonces de que la comunidad docente se aboque a este tipo de espacios y discutir estas problemáticas y otras que subsisten es lo ideal. Y creo que de allí puede salir entonces esa ruta crítica de flexibilización curricular, de redistribución, de jerarquización de la investigación y la vinculación. Sé que hay mucho interés en unidades académicas como química y farmacia para jerarquizar la investigación como motor del currículum y del plan de estudios, ¿verdad? Y hay alternativas. Ustedes ya vieron una propuesta que se presentó acá de un modelo. Entonces sí hay formas y requiere mucha creatividad, pero también va a requerir que llevemos a niveles decisivos esta nueva ruta de trabajo. Eso para hacer alusión a la pregunta. Y sí, el registro de proyectos es burocrático y es largo y es complejo, ¿verdad? Y entonces les informamos como dirección que estamos revisando de tal manera que estos instrumentos reduzcan el tiempo de presentación y reduzcan el tiempo de registro, ¿verdad? Para que no sea ese el obstáculo por el cual no se conozca lo que el profesor ya está haciendo. Entonces entendemos que hay una diferencia entre un proyecto de asignatura y un proyecto de largo plazo. Entendemos que los proyectos de largo plazo son proyectos de impacto, pero si esos proyectos siguen estando fuera de la dinámica de las asignaturas, del plan de estudios de los estudiantes, no van a ser proyectos de impacto hacia adentro. Y aquí me voy a referir entonces a lo que está sucediendo con los estudiantes. Si los proyectos son de alto impacto, pero los únicos participantes son los profesores, no estamos contribuyendo a que los estudiantes que deberían estar inmersos en este proceso tengan una formación en este sentido, y por ende no los estamos acercando a esa realidad.
Entonces, el proyecto de alto impacto, además de tener objetivos de mediano y largo plazo, además de tener vinculación y alianzas estratégicas, debe de contemplar forzosamente, bueno, la palabra forzosamente no es la mejor palabra, más bien diría que debe contemplar de manera obligatoria la participación masiva de estudiantes en todos los niveles, estudiantes de todas las disciplinas que conllevan la solución del proyecto, porque un proyecto de alto impacto no puede ser unidisciplinario, ojo, tiene que ser un proyecto interdisciplinario, en tanto son problemas complejos los que lo convocan, y entonces en ese sentido la participación masiva de estudiantes debe de garantizarse. Un proyecto de alto impacto aproximadamente dura 1 o 2 años, según las normas de nuestra universidad. Durante esos 2 años deberían de confluir en ese proyecto una cantidad importante de estudiantes que puedan tener el espacio, pero como repito, esto generaría la participación de algunos estudiantes. Y cuando hablamos de que tenemos 90,000 estudiantes, si logramos que en proyectos de alto impacto en un año participen 12,000 estudiantes, no estamos haciendo un proceso integral. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que todavía nos falta mucho por avanzar. Si lográramos que cada estudiante que ingrese en esta universidad participe de este proceso desde el inicio, eso sí sería integral. Pero por lo contrario, lo que estamos haciendo ahora es tratando de ir discutiendo e introduciendo la idea de esto, pero no hemos logrado avanzar. Hasta allí. Hace 20 años no teníamos ni siquiera el concepto definido. Entonces sí se dan pasos, pero tendríamos que acelerar, digamos, este proceso para que pudiéramos entonces tener esa integralidad real. Con investigación, ¿qué pasa? Tenemos becas de investigación. ¿Y esas becas en qué momento se dan? Se dan fuera de la carga académica en la mayoría de los casos. ¿Quiénes participan en las becas? Profesores. A lo sumo algún estudiante, pero un estudiante no puede registrarse para una beca de investigación, en tanto no sea una beca de un posgrado, que sea un estudiante de un posgrado, o en todo caso en iniciación ya hay una pequeña figura. Ahora, ¿cuántos estudiantes tienen la posibilidad de participar en esa figura de estudiante o senior? Pues muy pocos estudiantes, al igual que en vinculación. Es decir, los proyectos que tenemos no son suficientes para que los 90 y pico mil estudiantes que tenemos participen en la investigación, en la vinculación. Sin embargo, el 100% participa en la docencia, porque está en el plan de estudios y está curricularizado y tiene créditos académicos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Asignar créditos académicos a estas 2 funciones. El segundo paso, integrarlas en todo el plan de estudios. El tercer paso, reconocer que hay otros actores en el proceso educativo y que esas experiencias tenemos que, como universidad, promoverlas y crearlas, ¿verdad? Y el cuarto paso sería que hagamos sistemas de evaluación. Y esas evaluaciones deben de ser procesos participativos. Esto es un modelo no innovador. Aquí me preguntan sobre experiencias, ¿verdad?, de este proceso a nivel internacional. Las universidades en América del Sur, muchas de ellas están implementando modelos de este tipo. Por ejemplo, la Universidad de Rosario cuenta con una estrategia de proyectos de vinculación con beca. Es decir, ellos asumen entregar una beca de trabajo a estudiantes y profesores. Hay un sistema de registro de proyectos de profesores y estudiantes y se aporta una beca para la realización de estos proyectos, muy similar al sistema de becas de investigación que tenemos en nuestra universidad. Ese es un paso que han dado hacia la consolidación de este modelo. Sin embargo, todavía el sistema de becas solo es para unos cuantos, es decir, no podríamos abrir un sistema de becas para todos. Entonces, quiere decir de que hay aspectos que todavía tenemos que mejorar. Luego, otra universidad que ha logrado introducir la jerarquización de la vinculación dentro de su plan de estudios es la Universidad de UDELAR de la República, la Universidad de Uruguay, la pública, y ellos han logrado jerarquizar dentro de su estamento académico la vinculación como el eje central para el plan de estudios. Entonces, en todas las carreras tienen experiencia, pero en la práctica no ha sido fácil. Es decir, ellos empiezan este proceso hace 20 años, pero todavía están en la lucha de la disputa del espacio de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el profesor que se dedica a impartir la asignatura, por lo general, aunque facilite que el estudiante participe en procesos de vinculación, le hace sacrificar, digamos, el espacio de enseñanza, y muchas veces el estudiante que se involucra en un proyecto de vinculación o de investigación de este tipo pierde las asignaturas, porque no llega, no se presenta, ¿verdad?, a los exámenes o alguna situación de estas, y entonces no hay alternativa.
Todavía ellos lo han hecho con varias facultades ya. La de veterinaria, por ejemplo, ya tiene dentro del plan de estudios contemplado todo el proceso integral, pero no ha sido fácil y han tenido que librar muchísimas discusiones y debates en torno a la importancia que se le debe dar. Sin embargo, el avance ha sido que dentro de su norma académica la vinculación está jerarquizada y tiene créditos. Y ese pues ya es un paso hacia adelante. Luego me preguntaban, el comentario, ¿verdad?, del profesor Estrada, del Departamento de Arte, reconocernos como sociedad, por supuesto. Y también reconocer que a lo interno nuestros estudiantes también pertenecen a diferentes sectores sociales. Y esos sectores sociales tienen intereses determinados y esos intereses determinados también van a decirnos la actitud que el estudiante va a tener al involucrarse en un proyecto de vinculación. Es posible que muchos estudiantes nuestros se involucran en vinculación o en investigación porque es un requisito y porque el artículo 140 les da entonces algunas horas con las cuales ellos aportan a graduarse. Entonces ellos dicen, bueno, sí, lo voy a hacer porque ocupo esas horas, pero no hay un compromiso real sobre la realidad en la que van a actuar. Si tuviésemos un proyecto importante en donde ellos tendrían que participar, posiblemente este tipo de estudiantes irían, lo harían, pero lo que reclamarían sería un crédito. Y ahí es donde también el asunto de curricularizar la vinculación y darle créditos, también hay que hacer ese análisis. Y un análisis muy profundo, en tanto va a depender de cómo está caracterizado entonces y compuesto el grupo de estudiantes con los cuales estamos trabajando. Luego que podría haber otro escenario en que los estudiantes formen parte de aquellas clases o sectores populares de los que hablaba el doctor Roque Castro en la ponencia de ayer, donde decía, bueno, hay sectores que no pueden plantear demandas a la universidad porque no tienen la voz o no tienen el reconocimiento como tal. Los sectores campesinos, los sectores de los pueblos indígenas, etcétera. Si tenemos una composición estudiantil que representan también esos sectores, en ese espacio se puede dar la interpelación. ¿Cómo nos interpelan? Exigiendo y poniendo en la mesa de discusión sus demandas dentro de la universidad. Y eso facilitaría muchísimo entonces que hicieran transformaciones y cambios dentro de la misma universidad. Las mismas experiencias de vinculación transforman a nuestros estudiantes y les humanizan. Y eso está evidenciado en muchas de las ponencias que en este congreso se han dado y se van a dar. Entonces eso no sería parte de mi discusión ahora, porque ya pues los profesores a través de las experiencias lo han comentado, pero también sí hacer alusión a que la caracterización de nuestros estudiantes es importante a la hora de poder entonces trabajar en un programa de integralidad con ellos. Luego que también hay grupos de estudiantes que están muy comprometidos. Nosotros como Dirección de Vinculación tenemos el reto de realizar un proceso de registro, documentación, sistematización y validación de prácticas de vinculación que las están impulsando directamente los estudiantes. Tenemos varios grupos de vinculación estudiantil que han propuesto proyectos sostenibles, viables, técnico, operativamente y académicamente hablando, lastimosamente desvinculados de la currícula, es decir, no hay ninguna asignatura de sus carreras que les aporte, pero son grupos de estudiantes que se han conformado para aportar a resolver problemas concretos y reales en comunidades. Por ejemplo, trabajan en comunidades de Comayagua, trabajan en Francisco Morazán y trabajan en 2 municipios más, en donde han estado haciendo proyectos interdisciplinarios. Forman parte de estos grupos la Facultad de Química y Farmacia, la Facultad de Ciencias Médicas con todas sus carreras, trabajo social, están estudiantes de sociología, hay estudiantes pertenecientes a los centros regionales y ellos tienen su propio espacio y convocatoria a lo interno para poder hacer estos procesos. A lo sumo, a lo que han llegado a la dirección es a pedirnos que les ayuden con un bus, que casi nunca se les logra concretar porque como no hay un profesor ahí, entonces ya no creen que ellos sean capaces de asumir el rol y el liderazgo del proceso, y a veces pues algunos de nuestros compañeros son los que les facilitan esto, pues integrándose a los equipos para poder apoyarles en eso, ¿verdad? Pero no siempre hay disponibilidad y entonces ellos pues hacen las gestiones a lo externo para poder salir. Sin embargo, son proyectos que tienen un alto impacto. Estamos haciendo nosotros todo lo posible dentro de la dirección para sistematizarlos y poder presentar dentro de poco un libro en donde se relaten estas experiencias desde los estudiantes,
un libro en donde ellos sean los que escriban los capítulos, no nosotros. Nosotros es más un apoyo institucional y de compilación, pero serían ellos los que escribirían esta experiencia, y esto abriría una nueva dinámica entonces de proyectos de vinculación universidad-sociedad liderados por estudiantes para hacer entonces coherente el discurso con la acción, y es decir, cómo lograr revertir estas relaciones en donde solo el profesor puede dar la pauta y los estudiantes no, y es lo contrario. El estudiante tiene y debe tener la capacidad de liderar estos procesos, en tanto cuando se enfrente al ejercicio de su profesión, la realidad se lo va a demandar. ¿Y qué dice la formación del siglo XXI que tienen que tener los profesionales? Deben de tener pensamiento crítico, capacidad de liderazgo, habilidades para trabajar en equipo, para construir propuestas, resolver problemas y aportar soluciones concretas a una realidad cambiante. Y por ello estos estudiantes, pues, con estas experiencias podrían posibilitar tener este perfil. Luego, pues, habría una más que sería, vamos a ver si las asumí todas. Los referentes internacionales. ¿Cómo se podrían implementar la jerarquización de la investigación y la extensión? Bueno, referentes internacionales en materia de investigación como el motor fundamental de los planes de estudio. Hay 10 universidades colombianas actualmente que son universidades vinculadas al enfoque jesuita. Estas universidades han conformado un modelo de vinculación que ellos le denominan el modelo de innovación social, y a través de estas universidades se han creado centros de innovación social en diferentes barrios de algunas ciudades, de las ciudades, digamos, con mayores complejidades en materia de desigualdad en Colombia. Y a partir de estos centros de innovación, que se han vuelto como el espacio sociocomunitario donde convergen tanto los actores demandantes de las propuestas a la universidad como los expertos de la universidad y otros actores sociales, entonces han facilitado llevar a cabo un tremendo aporte al Estado en materia de creación y de formulación y propuesta de políticas públicas. Entonces, estas 10 universidades han logrado, a través de estos centros de innovación, acercar mucho más la universidad a los espacios territoriales donde se están dando las problemáticas concretas, y esto a su vez ha permitido más sinergia entre los equipos y se ha llegado al planteamiento de políticas públicas que han servido para mejorar entonces la calidad de vida de muchísimos ciudadanos en Colombia. Eso tiene una experiencia de aproximadamente más de 10 años, es un recorrido que es necesario conocer entonces para poder ver cómo ha funcionado, pero también en América del Sur, en las universidades, por ejemplo, de Rosario, en las universidades de Tandil, en la misma Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Mar de Plata, la Universidad de Avellaneda, han conformado también una red importante de universidades que convergen en la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, de la cual pues nuestra universidad es parte, y ellos también han conformado un modelo de integralidad que le denominan extensión crítica, y de la cual se parte del diálogo de saberes y la ecología de saberes que propone Boaventura de Sousa para reconocer al actor social como parte del acto educativo, y por ello pues han desarrollado muchísimas estrategias de trabajo para poder fomentar, digamos, esta línea de acción desde las universidades. Otro de los ejemplos, que esa sería también parte de lo que vinculación aporta, también el modelo de educación superior de Cuba maneja un eje integral fundamental en las 3 funciones, y ello entonces permite que se puedan ver experiencias que se comparten por lo general en el Congreso de Educación Superior que hace Cuba cada 2 años. En el 2019 viene otra edición, y aquí pues entonces se integran los procesos de vinculación, de investigación y de docencia, pero además se contempla la internacionalización ya como parte de este eje integrador, y es que no se podría dejar de hablar de internacionalización a la hora de integrar funciones sustantivas. En este momento no recuerdo más ejemplos, pero invito a todos los compañeros que están acá en este espacio que continuemos con este debate, con esta reflexión. Yo dejo aquí el contacto para que podamos establecer, digamos, un debate sobre esto, y que cualquier pregunta y más comentarios puedan ustedes plantearlos a través de ese correo electrónico que dejo ahí, para que ustedes lo puedan evaluar, que puedan evaluar algunos aspectos que luego de este panel, que iba a ser 3 personas, ¿verdad? Que esperábamos que fueran 3 personas, yo me robé todo el tiempo, que lo que esperábamos de este panel. Yo sé que había mucha expectativa, ¿verdad? Espero haber cumplido con la que se había generado de mi parte, pero sé que las otras 2 están pendientes,
y me gustaría que entonces los organizadores del evento, que han hecho un trabajo muy valioso en este congreso, puedan abocarse a las 2 personas que iban a participar en este panel, para que por lo menos estas personas puedan enviar sus ponencias a ustedes, ¿verdad? Hay una lista en donde ustedes se han registrado y ustedes puedan recibir esa ponencia y entonces tener y poder valorar concretamente el objetivo que se tenía de asistir, ¿verdad? Para que pues cumplamos con nuestro objetivo de que nos reunimos en estos espacios para hacer avanzar más tanto los conocimientos que se tienen y compartirlos, pero también para ponerlos en crisis cuando los aportes que venimos a dar acá tienen que ser discutidos con todos los que participan, ¿verdad? En ese sentido yo pongo a la disposición entonces la ponencia y el artículo para que ustedes puedan hacer sus valoraciones y sus críticas y las puedan hacer llegar, no solamente a mi persona, sino lo más importante, a los organizadores del Congreso, de tal manera que la memoria de este evento pueda recoger los aportes de ustedes en un proceso de construcción colectiva de aprendizajes y cumplir con el lema de nuestro Congreso, construcción de saberes. Muchas gracias. Todavía hay 2 profesores que quieren hacer una consulta. Bueno, Digna Susana Aguilera, de la Escuela de Ciencias de la Cultura Física. Grato estar en estos espacios donde se nos ha invitado a ser parte de ese lema de construcción de los saberes, como dicen, propiciando aquí los nuevos conocimientos, porque a eso somos llamados. Y contenta por la persona que tenemos ahí al frente, porque denota de ella que es una persona que se ha estado sumergiendo en el mundo de lo que es la vinculación, y ese es uno de los aspectos que yo quiero tocar acá muy cortito, donde puedo ver que en los últimos años, yo digo los últimos años, los últimos 10 años, porque yo tengo 15 años de ser catedrática de esta escuela aproximadamente, y antes estos conceptos, creo que ni a conceptos llegaban en nuestro andar y en el quehacer, concibiéndolos como docentes. Pero desde que se viene hablando del modelo educativo, la construcción que nos acaban de decir y nos han evaluado ese modelo que está muy bien formulado, pero ahora nos toca el reto a todos los que estamos aquí de hacer que ese modelo llegue a sus niveles altos de concreción. Y fíjense que algo bien interesante que se está dando acá es el hecho de que ya tenemos como dicen, las injerencias a niveles superiores, y que le han dado una importancia bastante grande a lo que son estas unidades de vinculación y investigación. Entonces, yo creo que si ya está plasmado en un documento, ya están las unidades, ya están las personas preparadas, ya está el recurso humano que vamos a hacer propicio y vamos a canalizar esa tarea, yo pensaría que lo que está faltando ahora es llevarlo por la reestructuración, o sería más bien la regulación, o no sé cómo le llamarían ustedes, de esos procesos, porque yo veo con buenos ojos el proceso que está haciendo investigación. Ellos nos están preparando, y yo creo que lo que nos falta a nosotros es que nos hagan, como dicen, aterrizar en materia de vinculación, porque el deseo lo tenemos, el espacio lo tenemos, aunque no nos consideren en la carga académica, porque esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Nos llaman carga académica a ponernos 4 clases. Dígame, señores, con 3 comisiones extra, ¿qué va a tener usted? Mente, tiempo, deseos para poder hacer su trabajo en lo que es vinculación e investigación. A manera de una opinión personal, yo diría que necesitamos ser capacitados, necesitamos que se concretice todos esos lineamientos que lleguen desde la cúpula, como dicen, desde la dirección hasta el aula de clase, donde están los docentes, lo que hacemos el trabajo diario, porque de otra manera no lo vamos a lograr. Yo tengo una queja y la voy a poner aquí. ¿Cómo es que los representantes de las comisiones de investigación se nombran hasta en claustros, se les respetan sus tiempos, se les ponen requisitos, se les dan lineamientos, se les dan seguimiento y se les da el apoyo para que se capaciten, para que participen? Y la gente que ponen en las comisiones de vinculación las pone el jefe hoy y mañana las quita, no le da seguimiento a los proyectos, nadie le da la injerencia o la importancia debida. Entonces, desde ahí busquemos entonces en el quehacer cómo lo vamos a lograr. Esa es una de las situaciones que yo veo, y como decía ella, tiene que haber una motivación. Tiene que haber una motivación extra, no como dijo aquí un colega, como dijo la señora decana nuestra,
es porque le guste. Claro, a mí me encanta, yo lo hago desde mi cátedra. Yo hago vinculación con mis alumnos, yo lo practico con ellos, como dijo Estrada, al interno de la universidad, porque aquí está la misma sociedad misma. Y luego tenemos la necesidad de sacarlo al exterior. Y lo hacen. Y saben que es muy enriquecedor y una experiencia muy linda para ellos. Yo hago una actividad que se llama un taller de liderazgo, aprendiendo a descubrir líderes en la sociedad a través de la herramienta que es el juego, en la clase de juegos organizados. Tengo muchos años de estarlo haciendo y he logrado cosas bellas, pues, tanto en formación como en expectativas y en satisfacción de los estudiantes y mía. Pero muchas de esas cosas las desconocemos. Entonces, Gracias, qué bueno profesora. que ya comenzamos y estamos, yo creo los que estamos aquí somos los más dispuestos y con las ganas de que esto en verdad llegue a tener esas aspiraciones que un modelo y las políticas universitarias y a nivel internacional están proponiendo. Gracias. Mi nombre es Elías Arturcios, soy de la Universidad de Agricultura de Catacamas, Olancho. ¿Cómo podemos hacer para que los esfuerzos de vinculación y investigación que las universidades hacen vayan más relacionadas con los esfuerzos que el gobierno hace? Aunque en este momento el gobierno anda enfocado en temas políticos y en temas de desarrollo muy poco, pero yo creo que las universidades debemos de ser el ente pensante de ver cómo orientar al gobierno. Y lo otro es el tema de los cooperantes. Al final somos los tres sectores, cooperantes, gobierno y universidades, que tenemos que ver cómo relacionarnos para poder resolver problemas de país. Y lo otro es, ¿convendrá enfocarnos en un problema, por ejemplo, un problema grave ahorita de país es el problema energético? Tanto en la producción, en el uso, en la distribución, todo lo que es el contexto de la energía en el país es un problema serio. ¿Convendrá enfocarnos en resolver un problema o convendrá atacar 5, 6, 10 problemas de país? Voy a ser bastante breve con la compañera, ¿verdad?, con la que hemos compartido espacios, ¿verdad?, de formación desde hace bastante tiempo. El tema de la carga académica es uno de los necesarios debates que hay que hacer con esta propuesta que hago yo de que los docentes deben de integrarse y empezar a debatir estas dificultades, ¿verdad? Falta reivindicar que el coordinador de vinculación tenga esa figura primordial de coordinar las acciones de vinculación en cada unidad académica. La dirección tiene el mandato de orientar la política, pero no de ejecutar los procesos. En ese sentido, son las unidades con sus profesores, estudiantes, investigadores, autoridades los que la ejecutan, pero para ello existe una estructura que es la coordinación de vinculación por facultad y por carrera. Sin embargo, pues el rol que debe asumir el coordinador de vinculación y el rol que debe de asumir el coordinador de vinculación de facultad, todavía es un rol que no se está asumiendo. Tal vez no es el caso de todas las facultades. Aquí quiero hacer mención que hay facultades que tienen muy definido este rol, pero hay otras que todavía no, y en ese sentido pues sí tenemos que hacer un esfuerzo como dirección para orientar y para que estos aspectos mejoren. Sin embargo, el reto continúa y es el hecho de que nos toca redistribuir lo que ya está distribuido, que es el tiempo del profesor. ¿Cómo hacemos que a la vez haga las tres cosas? Pero porque están desarticuladas. El asunto es cómo integrarlas de tal forma que no sea ese el problema por el cual el profesor no lo haga, sino que más bien sean otras las demandas. Cómo articular, por ejemplo, con los planes de país, con la visión de país y con las problemáticas reales, ¿verdad? Esas deberían de ser las preguntas, ¿no? Y no pues cómo hago en 6 horas todo lo que me piden, cómo doy 4 clases y cómo investigo y cómo vinculo. Entonces creo que allí hacernos esas preguntas y poder trabajar hacia esa integralidad es lo ideal para que no se vean 3 trabajos, ¿verdad? 3 cargas. Yo diría que no es una carga académica, un trabajo académico, no, hasta eso tenemos que avanzar en hacer un cambio. Pero sí creo que con discutir cómo integrar, ¿verdad?, las 3 funciones dentro del esquema del plan de estudios y curricularizarla y darle créditos, con eso daríamos un paso adelante. Con lo que con lo que pregunta el profesor que nos acompaña de la UNA, una de las gráficas mostraba la importancia de la construcción de la demanda. Actualmente estamos reaccionando a la demanda, es decir, nos viene una solicitud, una emergencia, una problemática que hay que resolver y conformamos los equipos, salimos a la comunidad y trabajamos en función de esa problemática.
La construcción de demanda permite desde la universidad articular estos intereses. La construcción de demanda no se hace entonces con los actores del Estado directamente, sino que se hace con las comunidades. Son las comunidades donde subyacen las problemáticas los que nos pautan cómo hacer, por dónde ir y cuáles serían esos métodos de trabajo también, ¿verdad? Porque no se vale decir qué se puede hacer y no decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, es con ellos con quien se construye una demanda. Luego, en esa construcción de demanda se identifican qué rol tiene el Estado a nivel central y a nivel local, y así se integran entonces estos actores. Claro, a la base de eso hay que hacer un análisis profundo de los intereses de los actores, porque por un lado tenemos actores no gubernamentales que viven de la crisis. Muchas organizaciones no gubernamentales requieren de estados y procesos de crisis para poder funcionar como organizaciones, no porque han asumido un papel de Estado pequeño y resuelven las problemáticas que el Estado debería resolver. Asumen los problemas de agua, asumen los problemas de energía, asumen los problemas de mala distribución de la riqueza, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, hay que ser muy acuciosos para poder determinar cuáles son esos intereses. También determinar los intereses que hay dentro del mismo Estado, pero no desde el gobierno, porque la figura del gobierno es transitoria. La figura del Estado es estable en el tiempo y por lo tanto abocarnos a la generación entonces de políticas públicas que se mantengan en el tiempo y no políticas sectoriales que pueden cambiar en un decreto ejecutivo, por ejemplo, que es lo que ha venido sucediendo últimamente. Entonces, creo que el modelo de innovación social que plantean algunas universidades en Colombia, por ejemplo, tiene sentido por eso, porque se han dedicado pues a la propuesta de estas políticas públicas, sin que eso signifique que la política pública, digamos que asuma una posición de aceptar las condiciones en las que está, ¿verdad? Una situación determinada, sino que más bien las cuestione y las transforme, porque tampoco sería factible hacer políticas públicas que den por sentado que todo está bien. Más bien es ver cómo esas políticas públicas pueden mejorar las condiciones de las mayorías. Entonces, yo creo que poder trabajar desde la investigación con la anticipación teórica, con la capacidad de construir la demanda en los territorios, con la vinculación que impulse trabajar en esos proyectos para obtener resultados y con que la docencia brinde las capacidades para que tanto esa construcción de demanda como la implementación de soluciones se dé con la mayor calidad, sería el ideal. Aquí me quedaría yo. Gracias. Bueno, un nuevo aplauso para nuestra conferencista y vamos a dar paso a la máster Olga Hernández, que nos va a presentar las conclusiones. Bien, por razones de tiempo también la relatoría va a ser breve, pero queda claro que existe una exigencia puntual de la integración de los procesos de vinculación al enfoque que ya es más que evidente académico. Que bueno, partiendo de la idea de que tenemos un modelo educativo con altas potencialidades y que nada de esto está escrito en piedra, entonces nos invita a soñar una triangulación en donde la enseñanza, la extensión y la investigación estén íntimamente relacionadas con el propósito de desarrollar una agenda clara que evidencie las necesidades prioritarias del país, pero también evidencie quiénes serían los actores sociales más interesados en participar en los procesos, no solo de verse beneficiados, sino que también ser ejecutores de este proceso de enseñanza, ¿verdad? Están incluidos, ya no solo ver al docente y al estudiante, sino que también la sociedad se vuelve un factor o un mecanismo de desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y mucho más de enriquecer al país en conocimiento. Que es innegable que es necesario transversalizar también el proceso de vinculación en la currícula de cada uno de los campos, de cada una de nuestras asignaturas, y que es también imperante la necesidad de generar una política de vinculación que comprometa más a nuestras autoridades, pero yo hablo de autoridades ya no solo desde la estructura más alta, sino que bajando en el proceso a nuestras autoridades de departamento, de escuela, que puedan entender los procesos de vinculación como parte primordial de la enseñanza de los estudiantes. La jerarquía, dentro de una de las estrategias de procesos de evidenciar más la alta urgencia de la vinculación, sería esto de las estructuras jerárquicas en el mismo,
para identificar cuáles serían de alta prioridad, mediana y menor prioridad. Que es interesante saber que estas dinámicas de vinculación no son exclusivas para el profesor, para el docente, sino que también invitan a soñar que son los estudiantes actores propicios para generar conocimiento y que no va a ser ninguna autoridad a través de la estructura de que existan ya las políticas y una jerarquización en vinculación, las que permitan también potenciar las habilidades de construir y de plantear y proponer soluciones a la luz no solo del docente, sino que también del estudiante. Y que precisamente queda evidenciado de que hay una desarticulación de la unión integral que debería de existir de investigación y vinculación, porque nos exigen llenar las fichas, ¿verdad? Las fichas de registro de proyectos, que si ya estuviese incluido en el proceso, formaría parte ya de la currícula, tuviera créditos académicos y tendría mayor apoyo a nivel de la parte más importante, que son las escuelas, ¿verdad? Las carreras y las propias clases, la importancia que tiene la vinculación en el proceso de generación de conocimientos y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Agradecemos a la máster Olga, ¿verdad?, por las valiosas conclusiones que nos hace sobre la disertación, y en nombre de la Dirección de Docencia vamos a hacer la entrega de un diploma a la máster Ivania Padilla. Y vamos a llamar también a la máster Patricia Hernández Rodríguez para que reciba un diploma de parte también de la Dirección de Docencia. Bien, agradecemos a todas las profesoras y profesores su presencia, su participación, todos los aportes que han expresado y que va a contribuir a mejorar todo lo que son los contenidos curriculares y las propuestas de modelo y cómo vamos integrando nuestra función académica en el modelo educativo. Hemos escuchado una propuesta, ustedes se van con la inquietud de la misma y pueden escribir a la máster Padilla si tienen otras consultas o incluso propuestas. Bueno, muchísimas gracias.